otra el término backpropagation. Y ya lo demás, ustedes lo explican, ¿no? Ok. Lo pueden enriquecer incluso con imágenes. Por ejemplo, pudieras colocar una pequeña imagen de una red feedforward. Y ya eso nos da una idea de qué es en lugar de tener tanto texto. Lo mismo sucede con el término backpropagation. Pueden enriquecerlo combinándole texto, imágenes y no saturarlo con tanta información, ¿no? Adelante. Muy bien, aquí ya se presenta un ejemplo. Estos títulos que son propios del libro, pues tal vez no es necesario que se incluyan aquí, ¿sí? Eh, está bien la imagen. Ok, adelante. Ok, bueno, aquí nos habla sobre las capas. Bueno, pues hay que dejarlo, como dicen algunos, Spanglish, que combinan el español con el inglés. Este, Estas son las capas de entrada, capas de salida, ¿no? Ok, igual. La imagen que presentaste en la diapositiva anterior Ujú. nos puede servir para explicar esto, sin necesidad de tener todo este texto, ¿no? A Ok. menos, a menos que vuelvas a colocar aquí la imagen o una diferente y señales con alguna flecha, con algún círculo, con lo que tú quieras, algunos datos relevantes que vienen aquí, bueno, pues entonces ya se incluye esa diapositiva con la imagen y ya se ve más interesante, más rica en información. Adelante. Ejemplo. Ok. Bueno, adelante. Ahí ya empieza. Es que para ir explicando el método me estaba apoyando del ejemplo del libro. Y no sé si también teníamos que explicar las funciones o mencionar las funciones. Y por eso Sí, sí, eso. bueno, aquí, por ejemplo, te puedes enfocar. Ay, se escucha como eco. A ver. mm, por ejemplo, si quieres, cierra poquito el micrófono, Ángela, para que no se escuche eco. O no sé qué será. Bueno, ahí está. Eh, Aquí, por ejemplo, es una diapositiva que está suelta. Manejen títulos. Si esta se conecta con la anterior, hay que ponerle algo que indique que está relacionada con la diapositiva anterior. La intención en esta parte de explicación teórica no es meternos con el código, sino que mejor explícanos el método, ¿sí? Explícanos el método, cómo se lleva a cabo, cómo se hace, ¿no? Eh, de acuerdo. O háblanos así de manera general, ¿sí? De, de cómo está llevando a cabo la implementación el autor de Feedforward con Backpropagation, sin meterte con el código, ¿no? Ujú. ¿Sí? Lo que ustedes consideren que es relevante que conozca sus compañeros. ¿De Ok. acuerdo? Adelante. Bueno, esto continúa, este, aquí nos está hablando sobre este método Backpropagation, cómo lo está implementando, ¿no? Sí. Ujú. Okay. Por ejemplo, en la parte práctica, yo lo que esperaría es que ustedes expliquen cómo maneja la estructura de datos el autor. Por ejemplo,
¿Cómo maneja la matriz? A ver, maneja una matriz para las entradas o maneja un vector. Y en el caso de la red, los pesos, ¿cómo quedan representados en la matriz? Probablemente no va a ser igual a como ustedes lo han hecho. Entonces, ¿cómo lo hace el autor? ¿Sí? De tal manera que eh, sea eficiente el uso y sea reutilizable el, el programa. Porque, como lo plantea el autor, simplemente proporcionando algunos parámetros, ya se construye la red, simplemente llamando a este método backpropagation y proporcionándole eh, el objeto de la red con los datos de entrada, con el ideal, y este punto 7 creo que es la tasa de aprendizaje y el otro es el Sí. momentum, ¿sí? Ya con eso, él entrena, bueno, ¿cómo maneja esas estructuras? ¿Sí? Que ustedes entiendan bien cómo se llevan a cabo esos cálculos, si difieren de lo que ustedes hicieron, si hay algo diferente, ¿no? Eso les va a dar una idea a sus compañeros, bueno, de que pueden mejorar su código, ¿sí? O tal vez de que su código es mejor que el que propone el autor. Bueno. Sí, de hecho, no recuerdo si estaba acá atrás, en el network.reset, ahí lo que hace es generar los valores de peso y el umbral, que viene siendo el Ah, bias, y ahí los genera. ok. Bueno. Sí, aquí ustedes nos pueden dar una idea general de cómo se lleva a cabo el método, ¿no? Ujú. Ok, Sí, bueno, adelante. Ok, aquí maneja información sobre las épocas y dónde genera la salida. Que esta información se almacena en un vector, ¿no? Y eh, este, algo que también podrían explicarnos es eh, dónde o cómo maneja lo que es el margen de error. Incluso aquí es interesante saber si el autor maneja las neuronas de sesgo, ¿no? Si, si esas neuronas de sesgo eh, hay algún lado donde se tengan que definir o de manera interna lo hace el autor. Bueno, aquí eso estaría interesante saber si lo está llevando a cabo, ¿no? sí, Te digo, creo que sin viene meter. Ajá. más adelante. Nada Ah, más bueno. que lo maneja como umbral, pero en realidad viene siendo la neurona de sesgo. Ajá. Bueno. Ah, bueno, y también la parte del error, ¿no? Este, cómo lo está manejando. Bueno, Pero en adelante. la exposición tenemos estos fragmentos de código, no los pongo aquí, No, no nos metamos con los código. explico No, nada más cómo lo hace, pero el proceso, pero sin el código. sin el código, sí. Ok. Queremos entender cómo, cómo lo lleva a cabo, ¿sí? Ujú. ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo lo está, ¿Quién? cómo lo ideó? ¿Cómo lo ideó? ¿Sí? Y ya después Ujú. vemos la parte de la implementación. En la parte práctica se va a ver eso. Sí, la parte práctica. Ok. Ok. Esto ya lo habíamos visto sobre las funciones de activación.
Aquí estaría bien ver desde qué otro ángulo lo está planteando el autor, ¿sí? Porque nos habla de diferentes funciones de activación. Y esto ya lo vimos, ¿verdad? Aquí ustedes van a retomar un poco esto. Y bueno, ¿y por qué es importante retomarlo en este capítulo de Feed Forward Backpropagation, ¿verdad? ¿Por qué es Ujú. relevante? Sí, más que nada lo mencionaba porque era eh, para hacer el feed forward se puede utilizar cualquiera de las tres funciones de activación y la que usa por defecto es la sigmoide. Nada más que ahí se menciona en el código para poder cambiar para poder cambiar la función de activación. Y más que nada por eso lo estamos mencionando. Ujú. Ok, muy bien. Ok, bueno, este es un dato. Por ejemplo, aquí el método de backpropagation estaría interesante que la misma red que ustedes tienen, ¿sí? Con con los pesos que ustedes asignaron, ¿sí? Eh, debería, debería de generar el mismo resultado eh, en el entrenamiento. Si partimos exactamente con los mismos pesos, ahí estaría bien que ustedes hicieran una comparación, esto es para la parte práctica, ¿no? Del método que ustedes implementaron, ¿sí? Y del método que el autor nos comparte. No sé si han llegado a ese punto de preguntarse, a ver, ¿genera lo mismo? Y si no, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Pero debería generar exactamente lo mismo, Ujú. ¿verdad? Sí. A ver, adelante. Ok, muy bien. Sobre las capas ocultas. Ah, este es un dato importante, ¿sí? Eh, ¿Cuántas capas ocultas ocupa una red? Incluso cuántas neuronas ocupa una capa oculta, ¿verdad? ¿Cuáles son los Ujú. criterios que se aplican para, para poder definir eso? O sea, que no sea tanto, que no se deje a tanteo, sino que si ya hay criterios, bueno, hay que explicarlos, hay que comentarlos para que los conozcan sus compañeros. Incluso pudieran partir de, de ejemplos gráficos, ¿no? A ver, si tenemos una red con tal diseño, bueno, lo correcto va a ser definir esta red con una capa oculta y con tantas neuronas, aplicando estas reglas que indica el autor. Y bueno, ya es información valiosa, ¿no? Ok, adelante. Ujú. Bueno, ahí está. Bueno, eso es parte de lo que hay que explicar. Les digo, traten de enriquecerlo con imágenes, con gráficos. Adelante. Están los criterios. Correcto. Bueno, perfecto. Muy Aquí bien. empieza a explicar en sí el feed forward. Ajá. Muy Y son bien. la fórmula, o la primer fórmula que es la con la que trabaja y la segunda es una simplificación de la primer fórmula y hace una modificación ahí con los valores del umbral. Ujú. Bueno, aquí ustedes pueden comparar eh, qué tanto difiere esta fórmula de lo que ya hemos hecho, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo diferente o es lo mismo? Simplemente está representado eh, de otra manera. Hay que explicar esa parte. Adelante. Ok, para la salida. Ok, adelante.
Bueno, aquí ya se meten un poco con las funciones, ¿verdad? Ujú. Ok, adelante. Ok, sigue. Es para una sola. La salida para una capa individual, Ujú. porque el otro genera la salida en general, pero ya este lo genera para cada capa. Ok, adelante. Ujú. Bueno, todo esto es parte del código que vamos a dejar para eh, la parte práctica, pero insisto, en, yo no quisiera que nos llevara tiempo explicando las líneas del código, sino que la parte práctica, bueno, además de ver funcionando el programa, este, queremos saber cuál es la estructura que maneja el autor y las diferentes operaciones que se llevan a cabo dentro de la estructura, ¿sí? Eh, pueden, no sé, definir el algoritmo, indicar los diferentes cálculos que se hacen y mostrarnos las estructuras para almacenar los pesos, las entradas y la parte del entrenamiento, ¿sí? Cómo es que esta información se actualiza como para que la red ya quede lista para poderse utilizar, ¿no? Porque al final sus compañeros esto también ellos lo van a probar. Todos debemos de revisar este capítulo para todos. Todos deben de revisar este capítulo para que cuando expongan sus compañeros, pues sepan de qué están hablando y puedan hacer preguntas ya muy específicas, ¿sí? Sobre el tema, ¿no? Ok, adelante, Ángela. Sí, ya lo que sigue Es puro código. es puro código. Este es el método del backpropagation, pero he explicado el código también. Sí, sí, no tiene caso que nos metamos tratando de ir explicando línea por línea en el código, ¿no? Mejor si tenemos una duda en específico, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, eh, ¿en qué parte en el objeto de backpropagation, en qué parte crea los nodos delta, ¿no? Cómo estos nodos delta van y se actualizan en la estructura de la matriz de pesos. ¿Sí? ¿Cómo es que van y se actualizan? ¿En qué parte se lleva a cabo este proceso? ¿Sí? Bueno, pues eso incluso pudiéramos abrir el programa y lo comparten. Y me dicen, ah, miren, esta parte es donde se hace eso. Y ya se resuelve eh, esa duda, ¿no? Entonces, mejor tengan a la mano el código, porque ahí nos iríamos en la parte práctica a ciertas secciones que consideremos que son relevantes. Okay. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, no se les olvide incluir en la presentación de la parte teórica sus conclusiones y también eh, den respuesta a las preguntas que vienen al final. Sus compañeros también tienen que contestar esas preguntas, ¿sí? También tienen que armar el resumen, sus compañeros, ¿sí? Este, pero si hay ciertas dudas, bueno, ahí les vamos a preguntar, ¿ok? Para que también las tengan listas, ¿no? Muy bien, entonces eso sería todo, Ángela. Gracias. Gracias. El- Bueno, vamos con otro equipo. A ver, el equipo de Dayana. Si nos puede compartir su presentación.
Profesora, aún no tengo la exposición como tal porque yo creí que solo el equipo 1 iba a ver. No, le dije a ver, a Francisco le dije que todos iban a hacer un primer avance del tema que les tocó para hacerles observaciones. Pues creo que entendimos que solo los primeros, parece. No, no, pues según yo le Porque dije a Nieblas, a ver, Nieblas, ¿qué entendiste? Sí, el mensaje, a ver qué decía el mensaje. Pues a lo mejor me equivoqué, pero a ver, déjenme ver qué dice el mensaje. A ver, dice, favor de decirle al grupo, a este grupo, ¿verdad? Que avance en la preparación de una primer versión del tema de exposición. ¿Sí? El viernes revisaremos el avance. Entonces, es para todos porque necesitamos hacer observaciones. Por ejemplo, el caso de Ángela y Pedro, el tema es sencillo porque está muy relacionado con todo lo que ya hemos visto. Pero en el caso de los demás, los temas se van complicando. ¿Sí? Por ejemplo, Dayana, ¿qué tema te tocó? Self-Org Map. Mapas de... No me ¿Cómo? acuerdo. Mapas autoorganizados. Sí, eso. Es que no sabía cómo se traducía. Sí, por ejemplo, en el caso de Dayana, en mapas autoorganizados, entramos a métodos de ordenamiento no supervisados. ¿Sí? Aquí la red es diferente. ¿Sí? A la hora de entrenar la red no manejamos un ideal y se utilizan una serie de fórmulas para calcular, pues, algo que se le llama error. Entonces, en el caso de Dayana, viene un capítulo donde nos habla de manera general sobre mapas autoorganizados, pero luego viene otro capítulo donde se plantea un ejemplo, el ejemplo de OCR, para reconocimiento de escritura. Eh, entonces le va a llevar tiempo a analizar toda esa información. Si se espera a un viernes antes de presentar para un día lunes, pues ya se imaginarán cómo va a estar la presentación. No le vamos a entender nada. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que se comprenda desde ya. Entonces, Dayana, por favor, trabaja con una primera versión para el lunes. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. José Carlos. José Carlos. Nosotros también, profe, creímos que era nomás el primer equipo. ¿Qué tema les tocó a ustedes? El de Simulated Annealing, recocido simulado. Ah, bueno. Igual en este caso, pues se utiliza una red feedforward, pero ya el método de entrenamiento es diferente. Ya no se utiliza backpropagation. Entonces, la forma como se tratan los pesos es diferente. Se utiliza una fórmula especial para que se emplea en los procesos de reducción de temperatura, de la reducción de temperatura en el metal. Esta fórmula se aplica para entrenar la red y se resuelve el problema del viajero. Y también
se plantea la solución, o más bien se plantea el caso de la red SOR, ¿no? Entonces, en este caso queremos comparar cómo se aplica el método, ¿no? Y cómo lo implementa para resolver el problema del viajero y cómo lo implementa para resolver o entrenar la RNA SOR. Entonces, pues José, te encargo eso para el lunes. Está bien. Pues la intención era que estos 2 días trabajaran en eso. Bueno, a ver, Ernesto, Sí, ando igual que mis compañeros acá. ¿qué tema te tocó, Ernesto? Aplicación a ver, aplicación en el mercado financiero. ¿Con quién estás trabajando? Estaba con Melissa, pero ya ve que está haciendo tesis. Ah, bueno, ok, bueno, está bien. El tema que te tocó está relacionado con predicción con redes neuronales. Toman información bursátil de una firma que se llama SIP, que maneja eh, esos datos financieros. Y aquí, pues lo interesante es saber cómo es que eh, se hace la predicción de esos datos, ¿no? El ejemplo que tú vas a presentar trata con rangos de información que se encuentran en determinadas fechas. Sí, Los datos que presenta el autor son datos antiguos. Te voy a pedir que actualices hasta el día de hoy esos datos financieros, ¿sí? Para que intentemos hacer predicciones, pues, con la información actual, ¿no? Entonces, sí, además de esos datos financieros, también tienes que acceder a, datos sobre intereses, que se combinan esos datos eh, con intereses, y se combinan en el entrenamiento de la red. Así que en la parte teórica vas a diseñar la red para que se la muestres a los compañeros, y nos vas a explicar cómo es que se van tomando grupos de datos para entrenar la red, y vamos a analizar cuál es la salida que genera. Te vas a dar cuenta que es un valor porcentual. Bueno, ¿cómo ok, se tiene que interpretar ese valor porcentual? ok, Entonces, el primer día va a ser una explicación sobre todos esos datos financieros, cómo trabajan, ¿sí? Y qué es lo que hace la red, ¿no? Ya el siguiente día nos vamos a meter con la cuestión de la estructura. Cómo maneja la estructura de datos, ¿sí? Para almacenar esta información, y bueno, las diferentes operaciones que se llevan a cabo para lograr esa predicción. ¿De acuerdo, ok, Joel? Pues ok, está bien. te encargo un avance el lunes, por favor. Sale, vale. Francisco, dice Francisco Nieblas, a usted les tocó a los algoritmos genéticos. Claro, sí se puede investigar en las fuentes que ustedes consideren que les pueden ayudar a entender mejor el tema, pero en el capítulo viene muy bien explicado, ¿eh? Utiliza algoritmos genéticos para entrenar, para resolver el problema del viajero, utiliza
algoritmos genéticos y también los utiliza para la RNA-seq. Y pues igual nos tienen que explicar, bueno, en qué consiste el método de algoritmos genéticos, ¿sí? Y cómo es que se resuelve, cómo es que lo utilizan ese método para resolver el problema del viajero y la red SOR. Eso es en el primer día y en el segundo, bueno, ya nos vamos a ir a la parte de la estructura. Cómo está procesando todos esos datos. Y lo mejor es que traten de manejar la hoja de cálculo Excel para ver esos cálculos que se llevan a cabo, ¿no? Si el problema del viajero lo vas a explicar, sobre todo, cómo lleva a cabo el método, ¿sí? Vas a encontrar ahí que parte de una población, en esa población se eligen las cromosomas, o que son individuos más aptos de la población, y esos individuos se van a cruzar, se van a parear y van a tener descendientes, ¿sí? Esos descendientes van a tener características propias, pero a través del software se les van a agregar características especiales, ¿sí? Para hacerlos mejores. Y como lo dice Darwin en la teoría de la evolución, pues los nuevos descendientes tienen mejores características y son los que sobreviven, solo los que tienen mejores características. Los que no, pues empiezan a eliminarse, ¿sí? Y bajo esa teoría, bajo ese esquema, debes de explicar cómo es que se resuelve el problema del viajero, porque trata de utilizar esta misma idea para resolver un caso específico del viajero, ¿no? Lo mismo en el caso del sol, ¿ok? Sin meterte en el código, sin necesidad de meterte en el código, tú puedes explicar cómo es que o cómo se aplica esta idea, así como te lo estoy platicando, ¿no? Bueno, Magdiel. Soy del equipo de José Carlos. Bueno, está bien. Edgar Francisco. Edgar, no te escuchamos. ¿Ahora se me escucha? Sí, ya te escuchamos. Está diciendo que, que estamos igual que los otros equipos que no Bueno, presentamos. ¿con quién estás trabajando? Con José Miguel Gómez Zárate estamos trabajando el tema de la poda en las redes neuronales y la predicción en las redes neuronales. Bueno. Son dos temas. Bueno, ahí en la poda, traten de no llenen las diapositivas con tanto texto. Para que ustedes expliquen lo de la poda, hay una poda incremental y otra que se llama selectiva. Se pueden basar en ejemplos, pueden partir de una red y aplicar la poda incremental. Incluso viene el algoritmo. El ejemplo les puede servir para explicar el algoritmo, tanto de la poda selectiva como la incremental. Pueden también hablarnos de cuáles son los beneficios de aplicar la poda y cuáles serían las desventajas si no se lleva a cabo, ¿no? En realidad es un tema, no es un tema muy extenso, es un tema corto, ¿sí? Y en el caso de las redes de predicción, creo que utiliza la función seno para
pues darnos una idea de cómo una red puede hacer una predicción, a pesar de que tenemos la función seno y que con esa función podemos obtener pues todos los valores, ¿no? Que se necesitan. Entonces el autor ahí parte de un conjunto de datos, toma la mitad de ese conjunto de datos para hacer la predicción del segundo conjunto, y cuando ustedes lo comparan, el dato de predicción con el dato que genera la función seno, te puedes dar cuenta que en realidad el margen de error es muy pequeño, ¿no? Entonces, hay que explicar cómo es que logra hacer esto, ¿no? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que trabaja con esos datos? ¿Sí? Eso es lo que tiene que explicar el primer día sin meterse en el código, ¿no? Correcto. Bueno, Vale, profe. entonces les encargo eso para el lunes. Pues Sí, sí, está bien. les extiendo el tiempo para el lunes, que lo tengan listo. Necesito revisarlo y hacerles sugerencias. Muy bien. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta los que van a exponer este lunes. Pedro, Ángela, no sé si quieran comentar algo. Bueno, parece que no. Bueno, está bien. Entonces todos lo subimos en ese apartado de 3.1 que puso en la plataforma. Ya no está 3.1, está general. Ah, ok. ¿Sí? Está general, ahí mismo lo cargas. Ahorita se los voy a extender, ¿no? Ángela, Pedro, actualicen la presentación, por favor. La envían a más tardar el lunes por la mañana para revisarla otra vez, ¿sí? Cualquier indicación se las hago llegar a través de la plataforma o a través del mismo WhatsApp. Sí, está bien. Ok, jóvenes, pues que tengan buena tarde, que tengan buen fin de semana. Dale, profe. Igualmente. Dale, profe. Dale, profe, igual.